Buen día a toda la audiencia. Mientras saco otra historia de Caballeros del Zodíaco contra el infierno, me dediqué a sacar esta nueva historia, que he dejado inconclusa hace mucho tiempo atrás, basada en la facultad maldita. Me siento bien por darle fin a esta historia, espero que lo disfruten. Comencemos. La facultad maldita, el destino de la humanidad. No sabía qué hacer en este momento, aquel encapuchado nos estaba mirando fijamente. Mi amiga y yo estábamos paralizados del miedo. Aquel sujeto se acerca de a poco, creía que todo estaba perdido. Y se quitó la capucha, no me lo esperaba, era aquel sujeto que hace días atrás vi por la calle acompañado de unos 3 perros. No sabía si era amigo, o enemigo. Él se acercó y empezó a exclamar: Me alegra saber que ustedes han recibido todos mis mensajes. Por un momento creí que me encontraba solo en esto. Y yo le pregunté, ¿quién eres tú? Soy Richard, yo antes estudiaba medicina en esta facultad, hasta que pasó lo que me marcó para siempre. Un día nos tocó hacer la disección a un cadáver, así que nos llevaron al anfiteatro. Ahí nos alistamos con la indumentaria habitual. Estábamos frente al cadáver envuelto en una sábana, y cuando al fin lo destaparon, me llevé la peor tristeza de mi vida. Era mi papá quien yacía muerto en esa cama. Ver a mi padre en esa camilla fue el peor infierno que podría sufrir en esta vida. Exigí que me entregaran el cuerpo para darle cristiana sepultura, pero el personal del anfiteatro y los doctores se limitaron a sacarme de ahí, y yo no estaba dispuesto a abandonar a mi padre, por lo que procesaron mi expulsión de la facultad, y yo juré que la verdad saldría a la luz en cualquier momento. En fechas posteriores, me logré colarme en el anfiteatro, estaba dispuesto a sacar el cuerpo de mi padre, pero viste a la criatura que salió de este cuarto, ella no es la única que existe, pues he visto más criaturas salir de ahí. Pero volviendo al tema, otro monstruo fue el que devoró a mi papá, y se llevaron la mayoría de sus órganos y vísceras para venderlas en el mercado negro. Juré vengarme, y por eso me infiltré en otra procesión, vistiéndome como uno de ellos, y con una cámara me puse a grabarlo todo. Sería la prueba perfecta para hacerlo llegar a las autoridades, y que tomen cartas en el asunto. Pero en el momento en que se había acabado esa ceremonia nefasta, uno de los miembros se dio cuenta de que yo estaba grabando. Por lo que dispusieron capturarme, traté de huir, pero me quedé atrapado en una de las habitaciones del anfiteatro, y no atiné de otra más que esconder la grabación en uno de los cadáveres. Así cuando ellos me atraparon, destrozaron mi cámara, creyendo que la grabación se encontraba en ella. Y me encerraron. Pasé varios días atrapado, viendo la forma de escapar. Y la encontré, cuando uno de ellos entró para querer torturarme. Yo había fingido estar inconsciente, por lo que el idiota entró a prisa, dejando la puerta abierta. Cuando se me acercó, le di un buen golpe en la cara, y escapé. Me estuvieron buscando, pero para evitar que yo divulgara la noticia, hicieron correr la voz de que yo estaba loco, y así nadie me tomaría en serio. Cuando él nos contó esto, me llegó a la mente los extraños sucesos ocurridos anteriormente. Los 2 médicos que hablaron algo extraño la primera vez que nos escabullimos por el anfiteatro, aparte de que él ha estado rondando por las cercanías de la facultad, tal cual lo dijo, creí que era algún demente rondando siempre con esos 3 perros. Pero no pude evitar preguntarle sobre los sueños extraños que hemos tenido. Mi amiga se me adelantó preguntándole lo mismo. Oye, ¿nos puedes explicar a qué se deben los extraños sueños que hemos tenido desde que nos escabullimos en el anfiteatro? ¿Y a qué se debe que esos 3 perros te sigan siempre a todos lados? Mis 3 perros han sido mis guardianes, puesto que a pesar de haber escapado, y que solo se limitaran a tacharme de loco, algunos de los miembros seguían mis pasos, para emboscarme. Y así lo hicieron. En un callejón me atraparon, pero estaban dispuestos a matarme, y antes de que lo lograran, estos 3 perros vinieron a mi rescate, pues mataron a mis captores, por lo que he decidido que me acompañen a cualquier lado. Y sobre los sueños, tiene relación con lo que estos 3 perros sean mis guardianes.
Mi familia tiene un don familiar, de poder armonizar con diversas mentes, incluso con la naturaleza. A escondidas me he adentrado a la facultad, pues estoy decidido a encontrar la grabación, y los vi a ustedes, dispuestos a llegar al fondo de este asunto. Y he tratado de enviar mi mensaje a ustedes, para aumentar más la intriga. Y veo que ha servido, aunque en sueños les llegó mi mensaje, pero ha funcionado. Supongo que por este don, es por el cual esos malditos no me quisieron dar el cuerpo de mi padre. Este don por lo visto le sirve a esas criaturas infernales, pero desconozco el para qué. Sin duda que eso aclara muchas cosas, que nos aquejaron los días pasados, y le pregunté qué hacía aquí en este momento. Estaba dispuesto a encontrar la grabación, y para ello decidí infiltrarme con la secta, pero para que no sospecharan de mí, me hice de este traje, cuyo dueño tuve que matar. Era uno de los que me quiso asesinar, aquel día que me salvaron mis 3 perros. Me tuve que despedir de ellos, pues desconocía el resultado de este plan. Me infiltré en esta ceremonia, y al entrar pude fijarme que ustedes estaban escondidos detrás de esa estantería, pero si los demás miembros los veían, los hubieran matado, por eso me puse delante de ustedes, para evitar que los vieran. Hacía memoria de lo que él decía, y así fue, él se había parado a propósito enfrente de donde me escondí, mientras mi amiga estaba inconsciente. Le di las gracias por ese gesto. Y al fin que toda la secta salió del edificio, volví aquí para ver cómo estaban. Ahora que les he contado todo, les pediré que me ayuden a buscar la grabación. La escondí en un cadáver que tenía un tatuaje de una araña en su barriga. Busquen por allá, y yo buscaré en este cuarto. Janet y yo nos vimos las caras, pero algo nos hacía sentir que él sí era de confianza, y estábamos decididos a llegar hasta el fondo, por lo que asentimos, y nos dispusimos a ayudar a buscar ese cadáver. Pasaron varios minutos en lo que buscamos a aquel cadáver, rogábamos que no lo hayan utilizado para hacer esa ceremonia, porque ahí ya no se podría hacer nada. Hasta que en el momento más oportuno... Dylan, encontré el cadáver, vengan pronto. Llamé a Richard, para que también viniera a donde estaba el cadáver. Los 3 nos reunimos, pero Richard fue quien cogió unas pinzas, con las que empezó a buscar en el pulmón derecho del cadáver, y lo encontró. Cuando lo extrajo, apreciamos que se trataba de una tarjeta SD. Parecía que el plan iba a la perfección, pero por desgracia eso era mucho pedir. Una voz detrás nuestro, fue la que nos quitó el aliento. Así que aquí estaban bribones. Creyeron que iban a engañarnos. Y tú, maldita escoria, ¿creíste que no te íbamos a reconocer? Pagarás por lo que le hiciste a nuestro camarada. Ese maldito llamó a más de sus compinches, para rodearnos. Richard se acercó a mí, teniendo las manos en su espalda, me acercó la tarjeta SD, la cual cogí enseguida, y me la guardé. Mientras Richard les dirigió unas palabras. Ustedes malditos infelices pagarán por lo que le hicieron a mi padre, nunca se los perdonaré. Richard enseguida agarró un bisturí, y le arrojó en la cabeza de uno de esos miembros. Y aprovechó enseguida para decirnos que escapáramos enseguida, mientras él se quedaba a retenerlos. Por lo que agarró un cuchillo, y le clavó en el pecho a otro de los miembros, y los demás se le abalanzaron. En ese preciso instante aprovechamos para salir de ese lugar. Uno de esos bastardos nos vio, y gritó, que no escapen. Algunos de los miembros se dispusieron a perseguirnos. Fuimos hasta escondernos debajo de las mantas de unos cadáveres. Nuestros perseguidores avanzaron de largo, creyendo que habíamos seguido adelante. Y en ese momento Janet y yo meditamos muy bien la situación. Dylan, debemos ayudar a Richard, esos malvados lo matarán. No podemos, pues nos atraparán, y el sacrificio de Richard habrá sido en vano. ¿Pero qué haremos? Ya debieron correr la voz por todos lados, y más miembros nos empezarán a buscar. Ya sé, démosle esta grabación a alguien de confianza, para que así se difunda a las autoridades. Entiendo a quién te refieres, vamos enseguida al despacho de la doctora. Y así lo hicimos, a escondidas recorrimos el camino hasta su despacho. En varias ocasiones tuvimos que quedarnos quietos, porque ellos estaban en los pasillos corriendo la voz, y buscando en cualquier rincón. Silenciosamente avanzamos hasta llegar donde la doctora.
La puerta estaba cerrada con llave, por alguna razón decidimos tocar la puerta, y para suerte nuestra la doctora estaba ahí. Nos abrió la puerta. Chicos, ¿qué sucede? ¿Por qué están asustados? Janet y yo le contamos todo lo sucedido, lo más pronto posible. Y le pedimos que se llevara consigo la tarjeta SD. Ella quiso constatar la grabación, y así fue. En su computadora, tenía un puerto para insertar la tarjeta. Cuando lo hizo, vimos aquel video. Era perturbador volver a ver cómo a un cadáver lo reanimaban con aquella daga envuelta en esa droga. Para luego ser devorado por otra criatura más horrible que la que yo vi durante la ceremonia. Ese monstruo dejó intactos sus órganos y vísceras, para solo devorar la carne de esa víctima. Fue espantoso ver ese video. Con esto, el jefe y los demás asociados les caerá el peso de la ley. ¿Y qué creen? Me invitó a un conversatorio que se va a realizar en un hotel de lujo, donde estarán más médicos de alto renombre. Y creo saber cómo hacer difundir esta evidencia. Maldito sanguinario, ahora veo cuál era el verdadero y horrible propósito de usar aquella droga, pero ¿de dónde vienen esas criaturas? ¿Quiénes son? Y antes de poder hacer suposiciones, oímos ruidos que venían de las afueras, ahí estaban varios de esos fanáticos reunidos preguntando si nos encontraron, y se volvieron a replegar para buscarnos. La doctora nos sugirió que huyéramos lo más lejos posible. Antes de salir de su oficina, retuvo un rato a Janet, vi que le entregó algo. Pensaba preguntarle a mi amiga lo que le había dado la doctora, pero escuché voces que venían de los pasillos, y preferí mejor pensar en qué camino tomaríamos para salir de aquí. Por lo que nos escondimos en cualquier lugar que fuera factible. Así nos escabullimos, hasta llegar a la salida de la facultad, pero era muy extraño ver que no estuvieran los conserjes, o los guardias en el camino. Y era muy lindo para ser verdad, porque justo en las puertas de salida de la facultad, nos tuvieron una emboscada. Un montón de esos fanáticos salieron de sus escondites para capturarnos. Nos amordazaron la boca, y nos ataron las manos, para llevarnos de vuelta al anfiteatro. Esto no pintaba nada bien, ¿qué nos pensarán hacer? No conforme con llevarnos al anfiteatro, decidieron abrir aquellas puertas que siempre mantienen cerradas con candado. ¿Acaso harían que esos monstruos se encarguen de nosotros? Cuando abrieron las puertas, nos persuadieron de entrar sin poner resistencia. Janet y yo nos veíamos las caras del miedo que nos estaba dando esta situación. Uno de los sujetos empezó a entrar, para luego entrar nosotros, y detrás nuestro entrarían los demás miembros de esa secta. Caminamos un buen tramo de bajada, las paredes y el techo hechos de piedra, era muy estrecho el camino, y teníamos que caminar uno detrás de otro. El corazón me latía al máximo. ¿A dónde vamos a parar? Por fin llegamos a un lugar muy amplio, los demás miembros de la secta estaban reunidos ahí. Nos veían con ojos curiosos. En el centro había un enorme agujero, cerrado por unas puertas de acero, pero se podía apreciar que de las pequeñas aberturas salían unos destellos de colores. Pero lo más escabroso era oír gruñidos que venían detrás de esa puerta. Nos arrodillaron frente al líder que se encontraba cerca de aquellas puertas. Y en ese instante, aquel líder empezó a hablar para todos los miembros de la secta. Queridos compañeros, hemos decidido volverlos a reunir para presenciar los 3 sacrificios para nuestros supremos. Si bien nosotros utilizábamos los cadáveres, para revivirlos con este líquido vital, y ofrecerlos en sacrificio para los supremos, estos sujetos han irrumpido con la tradición, y no podemos dejar que esparzan la noticia a nivel mundial. Y qué mejor castigo que ofrecerlos de sacrificio para ellos, y frente a ustedes volveremos a renegociar para que nos dejen en paz por un buen tiempo. El líder hizo un gesto para que trajeran a otra persona. Y así lo hicieron. Quien apareció fue Richard, también estaba amordazado, y con las manos atadas, pero estaba moreteado por varias partes, lo habían torturado. Y lo arrodillaron al lado de nosotros, él por desgracia estaba fuera de sí. Decidieron quitarnos las mordazas, mientras indicó el líder, que nuestros gritos de agonía serán como una melodía para todos los que estaban ahí presentes. Al mismo tiempo se iluminó mejor aquel lugar. Pude apreciar cómo estaban colgados algunos cadáveres alrededor, en cadenas y demás cosas. Allá pude ver a un compañero que había desaparecido sin dejar rastro alguno, hace varios días. Estábamos asustados, este era el destino que nos estaba deparando.
Un monstruo saldría de esas puertas para devorarnos, y nuestros restos serían usados para adornar este lugar ante los ojos de estos desgraciados. Richard trataba de articular palabras, lo que pude entender es que uno de los cadáveres que estaba colgado, era el de su padre. Si tuviera energía, haría lo que sea por vengar la muerte de su padre. Y aquel líder por alguna razón decidió satisfacer nuestra curiosidad, antes de que nos mataran. Estas puertas conducen a otra dimensión, donde habitan un sinfín de criaturas tenebrosas. Ellos son los supremos, y son, por decirlo así, la especie cazadora del ser humano en la naturaleza. Miles de batallas por la supervivencia de la humanidad se han librado por varios años. Hasta que por fin nuestros antepasados lograron hacer un trato con ellos. Aquí florecería un lugar que atraería a miles de personas, y que servirían de sacrificios para los supremos. En un inicio no representaba problema alguno, pues podrán notar la vasta cantidad de cadáveres que cuelgan en este lugar. Pero de a poco se empezó a hacer difícil debido a la tecnología. Y tuvimos que utilizar cadáveres para de algún modo saciar el hambre de los supremos. Pero tú, mi querido amigo, tu padre tiene algo especial, puesto que cuando lo encontramos, había algo divino en él, sería el perfecto sacrificio para los supremos. Todo esto lo dijo a Richard, a quien acercó hacia aquellas puertas, mientras acercaba una daga. Al hacer esto, un líquido salía de aquellas aberturas, se parecía al líquido con el que envolvió la daga, para revivir a los cadáveres. ¿Lo ves? Ustedes tienen algo de especial para ellos. Cuando acercamos a tu padre, pasó lo mismo. Este líquido tiene algo particular de devolver la vida a todo lo que se acaba de morir. Pero esto lo brindan los supremos, y no es correcto ser ingratos con ellos. Sacrificio por sacrificio. Es hora de iniciar la ceremonia. El líder utilizó aquella daga para abrir esas puertas, de donde una luz se desprendió del agujero, y un monstruo emergió de él. Todos los demás miembros le hacían reverencia. Janet y yo estábamos más aterrados que antes. De a poco se acercó a Richard, a quien agarró como si nada, y empezó a devorar de una forma tan sanguinaria. Janet se arrimó a mí del miedo. Era horrible ver tanta carnicería en vivo. Pero en lo que me distraje viendo eso, me di cuenta que Janet hacía un extraño movimiento. Sentía que sus manos se movían repetitivamente. Al regresar a ver, resulta que ella estaba moviendo algo que tenía guardado entre sus pechos, y con sus manos atadas trataba de sacarlo desesperadamente. Cuando lo logró, vi que era un cuchillo, el que emergía. Ahora entiendo lo que le había dado la doctora. Y ella hizo un gesto para que yo tratara de agarrar el cuchillo. Y así lo hice, cerciorando de que nadie nos esté viendo, agarré el cuchillo, y traté de cortar las ataduras. Era muy difícil, pero de a poco estaba logrando cortarlas. Todo el mundo contemplaba con fervor la muerte de Richard a manos de ese monstruo. Por fin logré cortar las ataduras, y ahora en secreto me dispuse a cortar las ataduras de mi amiga. Le pedí fingir que teníamos las manos atadas, y que me siguiera la corriente. El monstruo había devorado a Richard, y solo escasos restos fueron los que quedaron de él. Unos sujetos se fueron a recoger lo que había quedado. Ahora el líder se acercó a mí, y pidió a otros miembros que me acercaran a ese agujero. Mientras el líder volvía a replicar, que el segundo sacrificio se llevará a cabo enseguida. Otra criatura horripilante salió del agujero, y el líder quiso acercarme a él. Y en ese preciso instante, utilicé el cuchillo, y se lo clavé en la garganta. Un charco de sangre salió expulsado. Al mismo instante que lo empujé hacia la criatura. Esta simplemente se empezó a dar un festín con el líder, lo empezó a devorar de la forma salvaje como lo hizo el otro monstruo con Richard. Mientras tanto usé el cuchillo para cortarle el cuello a otro de los miembros que estaba cerca. Le di el cuchillo a Janet, mientras cogí la daga que le pertenecía al líder. Janet usó el cuchillo para clavarle en el pecho al otro fanático que estaba cerca. Al mismo tiempo empujamos a esos malditos al agujero. Desconozco lo que les pasaría al caer ahí, pero no estaba dispuesto a averiguarlo. Y antes de siquiera poder escapar, el resto de esa secta nos estaba tratando de acorralar. Nos estaban rodeando, pero oímos ruidos que venían del agujero. Al regresar a ver notamos como más criaturas salían de él. Dylan, debemos cerrar las puertas, o más criaturas empezarán a escapar. Ciérralas rápido.
Y eso mismo iba a hacer, pero unas cuantas criaturas se pusieron delante de nosotros, y no tuvimos de otra más que empezar a correr. Los demás miembros trataban de huir de esa masacre. Nosotros estuvimos corriendo por un buen rato, por suerte no nos perseguía el monstruo que se nos interpuso hace un rato. Así que le dije a Janet que tratáramos de volver a cerrar las puertas. Logrando evadir a los demás miembros y a las criaturas, pudimos acercarnos a las puertas, y con la daga encontré el agujero, que servía de cerradura, y ya estaba por cerrarlo, pero cuando menos me di cuenta, mi amiga se desmayó, uno de esos sujetos le golpeó en la nuca, y luego se fue hacia mí, se me abalanzó y trató de ahorcarme. Le golpeé por donde más podía para que me soltara, pero ese maldito se aferraba a seguirme ahorcando. Hasta que en un momento de suma desesperación, alcancé la daga que estaba clavada en la cerradura, y se la enterré en el pecho por varias ocasiones. El maldito de a poco me empezó a soltar, yo en un acceso de ira usé mis pies, y con las fuerzas de mis piernas lo empujé. Para desgracia, el maldito cayó con la daga clavada en su pecho, directo al agujero. Esto no podía estar pasando. Por lo pronto me fui a donde estaba Janet, para ver cómo estaba. Tras persuadir de que despierte, por fin lo hizo. Me preguntó qué había pasado, le dije todo lo sucedido, incluso de lo que cayó el maldito junto con la daga. Y ella también quedó preocupada de ello. Dylan, tratemos de usar uno de los cuchillos que están tirados en el suelo, quizás alguno también pueda servir como llave para cerrar las puertas. Y así lo hicimos, tratamos de usar todos los cuchillos que estaban regados, pero ni uno servía, las puertas no se cerraban, y para colmos más monstruos estaban saliendo del agujero, ya no hubo de otra. Janet, vámonos de aquí rápido, si no estas criaturas también nos comerán. Corre. Corrimos de aquel lugar, algunos monstruos estaban ahí devorando a los miembros de la secta que habían logrado capturar. Nosotros solo nos aferrábamos a escapar de ahí. Recorrimos todo el camino hecho de piedra, hasta por fin salir hacia el anfiteatro. Cerré esa puerta con los candados, pero vaya alguien a saber si eso servirá contra esos monstruos. Luego logramos salir de la facultad a toda prisa, para ir con nuestras familias, para luego ir a la policía, y explicar todo lo que estaba pasando en la facultad. Nos van a tildar de locos, pero es mejor eso a quedarnos callados, y que el problema se expanda a más no poder. Mientras este incidente ocurría en la facultad, se estaba llevando a cabo el conversatorio que había mencionado la doctora. Ahí estaban condecorando al doctor decano de la facultad, mientras que en un momento inesperado, la doctora había logrado difundir el video, con el que logró probar todas las mañas que se estaban dando en la facultad. Todos los demás doctores miembros invitados rechazaron estos actos maléficos llevados a cabo en la facultad, y el decano fue arrestado, y puesto a órdenes de las autoridades. Janet y yo, fuimos con nuestros padres, les contamos todo lo sucedido en la facultad, no nos creyeron al inicio, pero el noticiero estaba dando fe a nuestros testimonios, puesto que salían las noticias de última hora, donde múltiples incidentes estaban ocurriendo en la facultad, y en los alrededores de la misma. Pues anunciaban que múltiples criaturas desconocidas estaban acechando. La policía y el ejército han tratado de contener la situación, pero todos sus esfuerzos han sido en vano. Janet y yo nos veíamos las caras, y nuestros padres ahora sí daban fe y testimonio de ello. Posterior a ello, nos fuimos lejos, a otro país. Por suerte nos mudamos al mismo lugar Janet, yo, y nuestros padres. Aquí me encuentro con Janet, meditando sobre lo que acabamos de vivir. Mientras veo su rostro, acarició la suave piel de su cara, mientras nos besamos. Ante la incertidumbre de la situación, decidimos darnos una oportunidad, un noviazgo que quién sabe cuánto va a durar. Las últimas noticias indican que la guerra por la supervivencia continúa. El ejército hace lo posible por contener la situación, pero aquellas criaturas siguen cazándonos de a poco, es la pelea definitiva. Es el destino de la humanidad. Y será cuestión de tiempo para saber quién sobrevivirá aquí, la humanidad, o los supremos. Y tú dime, ¿estás seguro de que no está pasando nada extraño, en el lugar donde estudias o trabajas? Eso fue todo con este relato. Como se los dije, hace tiempo atrás tenía en mente darle una conclusión a esta serie de la facultad maldita. Ha pasado mucho tiempo, y ya era hora de darle fin. Si el video te gustó, dale manita arriba, y suscríbete.
Si ya te suscribiste, dale click a la campanita para estar pendiente de más trabajos en mi canal. Lo siguiente en salir será la continuación de Caballeros del Zodíaco contra el Infierno, así que espérenlo. Les mando saludos a la distancia, deseándoles éxitos en sus vidas. No olviden resguardarse del coronavirus, por ende quédense en sus casas, depende de nosotros evitar que más contagios y muertes sigan ocurriendo. Que les vaya muy bien, y hasta pronto.